¿Qué pensarían si les digo que es posible vender una empresa por millones de dólares y justo después caer en la peor crisis profesional de toda una vida? Bueno, esa es exactamente la historia de Alex Lieberman. Él construyó un imperio de medios, Morning Brew, literalmente desde su dormitorio, lo vendió por una cantidad de dinero que cambia la vida y apenas 12 meses después se encontró totalmente perdido, buscando desesperadamente un nuevo propósito. Esto es Métricas y Mentes. A ver, imaginen la escena, alcanzar lo que todo el mundo considera la cima del éxito empresarial, solo para sentir un vacío tremendo por dentro. Esto no fue un fracaso de negocio, para nada. Fue una crisis de identidad, una que nació, irónicamente, del mayor de sus triunfos. El problema no era la falta de dinero ni de logros, era algo mucho más profundo, algo que lo obligó a repensar por completo qué significaba tener éxito para él. Y es que el contraste era brutal. Por un lado tenías a Morning Brew, una máquina de 200 empleados generando más de $75 millones al año. Y por el otro, al fundador de esa máquina, un año después, haciendo pues lo típico, caminatas largas, leyendo filosofía estoica, en fin, buscando respuestas. La desconexión entre el éxito que todos veían y el vacío que él sentía era total. Y aquí, justo aquí, es donde llega el momento de la revelación. Alex se dio cuenta de algo clave. No estaba cansado de emprender, para nada. Lo que extrañaba con locura era la adrenalina, la creatividad, el caos controlado de los primeros días. Él amaba lo que el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, llama la etapa de pueblo y aldea de una empresa, donde todo es ágil, rápido y donde cada decisión importa. Odiaba la burocracia de gestionar una gran ciudad, y entonces se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo puedo vivir para siempre en esa etapa inicial? Y la respuesta a esa pregunta, bueno, no fue lanzar otra mega startup. Fue un modelo de negocio completamente diferente. Uno que le permitiría ser un constructor en serie, sin la obligación de ser un CEO a largo plazo. Así nació la idea del multipreneur. El concepto central de este modelo es lo que se conoce como un holding personal. A ver, para que quede claro, imaginen una empresa paraguas. Esta es la empresa principal, y de ese paraguas cuelgan varios negocios más pequeños. El fundador es el dueño del paraguas, pero cada uno de esos negocios tiene su propio CEO. Esto le da la libertad de enfocarse únicamente en lo que le apasiona, tener ideas, lanzarlas y llevarlas a sus primeras etapas de éxito. Y ojo, esto no es solo una idea loca que se le ocurrió a él. Este modelo funciona hoy mejor que nunca gracias a varias tendencias mundiales. Piénsenlo, hoy en día el costo de empezar un negocio y de fracasar es mínimo. Se puede validar una idea con una simple publicación en redes. Se pueden lanzar negocios por casi nada usando herramientas como Shopify o Bhive. Y además, el enfoque está cambiando. Ya no se trata solo de cazar unicornios millonarios, sino de construir negocios rentables que te den un gran estilo de vida. Es, sin duda, la era del emprendedor ágil. Muy bien, todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? Pues la primera prueba de fuego de este modelo se convirtió en un negocio de $1 millón. Y lo más increíble de todo es que empezó con un simple tweet. La primera empresa bajo este paraguas fue una agencia de ghostwriting llamada StoryArv. Y así, tal cual, arrancó todo, sin un plan de negocios de 50 páginas, sin PowerPoints, sin nada. Solo una pregunta simple y directa en redes sociales, en lo que antes era Twitter y ahora es X. Preguntó si algún ejecutivo estaría dispuesto a pagar para que alguien le manejara su marca personal en plataformas como LinkedIn. La respuesta fue un sí rotundo e inmediato. Y aquí está la genialidad del método. Paso a paso. Primero, probó si había gente interesada sin gastar un solo centavo. Recibió 25 mensajes directos. Segundo, en lugar de salir a contratar gente, simplemente conectó a esos clientes potenciales con escritores freelance que ya conocía. Y solo cuando vio que el dinero empezaba a entrar, se preocupó por crear la empresa formalmente. O sea, estaba literalmente construyendo el avión mientras ya estaba en el aire. ¿Y cuál fue el resultado de este enfoque tan austero, tan scrappy? Pues nada menos que un negocio que en poco tiempo alcanzó una facturación anualizada de $1 millón. De un simple tweet a un negocio millonario. Esto demuestra que no siempre se necesita un gran capital para empezar. Lo que se necesita es una gran validación del mercado. A ver, desglosemos los números para que vean lo sólido que es. Son solo 12 clientes, pero cada uno paga $7,000 al mes.
Esto genera un margen de ganancia súper saludable de alrededor del 35%. Y la meta a largo plazo es ambiciosa, claro, convertirlo en una empresa de $10 millones en ingresos con 3.5 millones en ganancias cada año. Pero claro, para que el modelo multipreneur realmente funcione, un solo negocio no es suficiente. La verdadera clave es crear un manual, un playbook que se pueda repetir una y otra vez, uno que permita escalar y delegar de forma eficiente para así poder volver a la mesa de dibujo a crear el siguiente negocio. Y aquí es donde la estrategia se pone realmente interesante. ¿Cómo sabe él cuando un negocio ya está listo para que alguien más lo dirija? No se guía por la intuición, no. Se basa en dos señales súper claras. La primera, más del 50% de los clientes actuales estarían dispuestos a recomendar el servicio, arriesgando su propia reputación. Y la segunda, ¿el cliente promedio se queda más de 10 meses? Esto es fundamental, porque en esa industria el promedio es de apenas 3 a 5 meses. Una vez que el negocio está validado y funcionando, necesita un líder. Pero ojo, él no busca a alguien con 20 años de experiencia en la industria. Busca rasgos de personalidad que no se pueden enseñar, cosas como una mente obsesiva con el negocio, gente que piensa críticamente, con alta integridad y sobre todo, con una ética de trabajo a prueba de todo. Él prefiere a alguien con un poco menos de talento pero con muchísima más humildad y ganas de trabajar. Y claro, para mantener a estos líderes ultra motivados, la compensación es una mezcla muy inteligente. Les ofrece un salario base competitivo, sí, pero también una participación importante en la empresa, entre un 10 y un 50%. Y, quizás lo más importante, una parte de las ganancias que se distribuyen cada trimestre. Esto incentiva al CEO no solo a hacer crecer la empresa, sino a hacerla crecer de manera rentable. Todo este viaje, desde la crisis personal hasta tener un portafolio de negocios, nos deja con un nuevo manual de reglas para emprender en la era moderna. Es un cambio de mentalidad total sobre cómo vemos el riesgo y la creación de empresas. Y esto nos lleva a la pregunta que desafía décadas de sabiduría empresarial. ¿Es realmente posible empezar un negocio sin arriesgarlo todo, sin hipotecar la casa? La respuesta, al parecer, es que sí. Y la respuesta está en esta analogía que me parece brillante. El emprendimiento moderno ya no es un salto de fe ciego al otro lado del río. Es más como un proceso metódico de ir pisando de piedra en piedra. Primero, lanzas una idea en redes. Si funciona, creas una lista de espera. Si eso funciona, creas un producto mínimo viable. Cada paso se da solo después de confirmar que la piedra anterior es segura. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. No hay que sentarse a esperar a que llegue una idea de negocio genial. Hay que sumergirse en una industria que nos apasione, encontrar los problemas, las ineficiencias, eso que la gente odia hacer, y construir una solución. Ahí es donde se crean negocios con valor real. La pregunta no es qué puedo construir, sino qué problema doloroso puedo resolver. Y eso nos deja con una reflexión final para los comentarios. ¿Cuál es ese fastidio, ese problema notable que ven en su día a día y que podría convertirse en el próximo gran negocio? Hay una parte de esta historia que no cabe en video. En Substack te comparto lo que no se ve. Los números completos, las decisiones clave y la infografía lista para guardar o aplicar. Si realmente quieres pensar como fundador, te veo allá.